Muy bien, ya estamos entrando en conexión en Facebook, a través de Argolla TV, por supuesto, como siempre, y en Periscope, en Twitter, también a través de Argolla TV, en esta edición dominical, ¿no?, de emergencia por campaña. Estamos con nuestros amigos Alex Príncipe, Alejandro Salas, candidatos, Alejandro de Somos Perú, como verán, y Alex Príncipe de Acción Popular, que ha tenido la cortesía de dejar su día de playa, también está en campaña, lógicamente, ¿no?, para venir a acompañarnos, muchachos. Muchas gracias por su presencia hoy día. No, gracias a ti, gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Argolla TV. Argolla TV, Igualmente, gracias Jaime por la invitación. Argolla TV pues es la nueva televisión sin la Argolla de siempre, ¿no? Otra Argolla nueva. Bueno, y estamos ahora pues en esta etapa electoral interesante en donde han surgido muchos temas, ¿no? La mayoría de los partidos están apostando por la reforma política, la reforma judicial, la reforma electoral también, que es importante anotar. Desde el lado de Somos Perú, ¿cómo están afrontando? ¿Qué propuestas está llevando al Congreso? A ver, tenemos una propuesta macro de toda la bancada de Somos Perú, que está en base, digamos, a lo que es la reforma política, eliminar la inmunidad parlamentaria. ¿Y por qué consideramos que es importante eliminar la inmunidad parlamentaria? Porque ya se ha demostrado a lo largo de toda la práctica de estos años, digamos, de estos últimos años, de hace más de 20, 25 años, cómo la han venido utilizando. Entonces, este periodo de 1 año, 4 meses es un periodo de transición, pero que puede servir como un piloto, porque está la discusión. No se puede eliminar, sí se puede eliminar. No hay que reformarla. Puede servir como un piloto para ver cómo trabaja un Congreso sin inmunidad parlamentaria. Entonces, nosotros apostamos, más que la inmunidad parlamentaria, a que el ciudadano se siente identificado con el congresista y que el congresista no sea más que un ciudadano que representa a quien lo eligió para darle su confianza a través de las urnas y pueda representarlo como alguien que va a gobernar sus vidas desde el punto de vista legislativo, para fiscalizar y representarlo, ¿no? En el caso tuyo, Alex. Desde Acción Popular tenemos que valorar una de las funciones fundamentales del Congreso de la República, que es fiscalizar. Y si es que vamos a tener esa función, con mayor razón necesitamos tener un respaldo, pero no lo que ha tenido el Congreso anterior, que es un pésimo ejemplo de nuestra política que hemos visto, ¿no? Necesitamos inmunidad, por supuesto que sí, pero única y exclusivamente a la función congresal, que es lo correcto. Congresistas que tienen un problema de su pasado o personales que no tienen nada que ver con la función congresal no tiene por qué ser protegido por esta inmunidad, y esa justamente mala percepción por parte de la población, que la inmunidad se confunde con la impunidad, no se debe permitir más. O sea, se debe limitar a la función congresal. Bueno, pero en realidad siempre se ha entendido así la inmunidad parlamentaria. O sea, ese es, digamos, el entendimiento natural con el que se ha venido practicando más o menos en los congresos anteriores, porque esta inmunidad viene de la Constitución del 93, no es ahorita, o sea, ya tiene casi 30 años ya de vigencia, pero resulta que en el último congreso se han deformado muchos de estas prácticas por el blindaje que le ha dado el fujimorismo básicamente a los congresistas con problemas legales. Efectivamente, así ha sido. Sí, claro, ¿no? Y hemos visto pues finalmente ahorita, solamente en el anterior congreso, cuántos presos hay, ¿no? Tenemos a Donaire, ¿no? Tenemos a Villanueva y por ahí otros más que han desfilado, ¿no? Entonces, y ahorita nada más, y yo te lo digo como ciudadano, ¿no? Más que una campaña política y estar ahorita representando Somos Perú, que es el partido de toda mi vida. Vemos partidos y agrupaciones políticas que en las calles le están pidiendo el voto a la gente. Pero se han olvidado de algo, que es pedirle perdón al país. Es verdad. O sea, están dando su oferta electoral como que si nada hubiese pasado. Y el peruano no puede olvidar. El peruano tiene que saber también decirles qué pasó. O sea, quieres que vote por ti, pero ni siquiera has tenido la gracia de decirme perdón por lo que dijiste. Entonces, y son varios los partidos, ¿eh? Está chocando con Acción Popular, creo, me parece. No. Vitocho, dicen amigos. Sí, pues, lo que pasa es que Vitocho, no, mira. Lo curioso en Acción Popular es que han tenido un gran éxito electoral con Muñoz en la alcaldía. Lo de la gestión todavía está en veremos, vamos a darle beneficio de la duda por lo menos, ¿no? Le faltan 3 años todavía, ¿no? Pero en el caso, pues, la actuación de Víctor Andrés García de la Hunde, alias Vitocho, ¿no? Incluso Johnny Lescano, que bueno, ya discutible la situación que tuvo con esta señorita de estarle escribiendo a horas complicadas, que eso, bueno, no tiene nada que ver con la función parlamentaria, sino la función personal de él, la actuación personal como congresista.
Pero sí, pues, o sea, a la gente que estamos un poco más pendiente de lo que es la política nos ha dejado un poco de mal sabor de boca, pues, ¿no? Mira, no se paró la bancada de Acción Popular el día de la disolución del Congreso, estuvo presente en la juramentación de la presidenta de mentiras, vicepresidenta de mentiras. Efectivamente. Bueno, mira, una gran virtud de Acción Popular, que es un partido democrático. Y sí es cierto, un grupo de los 5 congresistas de Acción Popular estuvieron presentes. Lamentablemente, por ejemplo, en mi caso, no respaldo ni coincido con esa acción que manifestaron en ese momento. ¿No? Por ejemplo, la línea del Lescano fue rotunda, transparente y directa. No avaló en ningún momento todas esas acciones. Y hoy día, más allá del respaldo de la población cuando caminamos, si bien es cierto, el actuar de la política en su conjunto, en general, en total, hacia la población es total. Muchos ciudadanos, cuando uno llega el día a día a los mercados a conversar con la gente, te dice la indignación que siente de toda nuestra política nacional, pero también el respaldo por lo menos de Acción Popular, cuando tenemos a un líder histórico que sí ha sido ejemplo, por lo menos en ese sentido de demostrar una política íntegra en toda su trayectoria, de fallecer en la misma condición que ingresó, con humildad y con la misma vamos a decir pues economía que ingresó, ¿no? Sí, sí. Pero eso y ese respaldo, por lo menos mantengo yo esa responsabilidad de mantenerla en todo momento. Y sí deslindo, como ya lo dije antes, del mal actuar de un grupo de correligionarios que sí tuvieron una, vamos a decir pues, desacertada acción en ese momento. ¿Cómo está ahorita visto Vitocho al interior del partido? Así como que lo tienen un poco así como contenido, digamos. Mira, como te dije antes, como partido político, justamente después de estas elecciones congresales, empezamos la democracia interna, a elegir a nuestras dirigencias. Y es ahí donde vamos a elegir a nuestros futuros dirigentes, en donde nuestra militancia decidirá si son los mismos o elegiremos a nuestros nuevos dirigentes quienes van a representar al partido. Los han disuelto un poco a los viejitos estos, que ya estaban ya de más a veces en el... Sí, porque de verdad, o sea, Víctor Andrés ha tenido buenas actuaciones, por ejemplo el caso Orellana, efectivamente, muy bien, o sea, defensa del consumidor lo hizo bien también, ¿no? Pero, pucha, se pegó mucho al fujiaprismo, pues, y mira, mira que los más perjudicados de esta disolución finalmente parece que va a terminar siendo el APRA, que muy probablemente no van a meter congresistas a este congreso, ¿no? Pero Somos Perú sí. O sea, Somos Perú parece que va a tener un retorno triunfal al Congreso, porque, mira, justo conversábamos con Gina Gálvez ayer, nos acordábamos del fundador, Alberto Andrade, que entra, claro, o sea, se lanza como un gran alcalde en Miraflores, luego como un gran alcalde en Lima, a pesar de tener todo en contra, ¿no? Tenía a Montesinos, a Fujimori, que lo torturaban. Y luego, bueno, el partido sufrió problemas, se partió al fallecimiento luego del líder, ¿no? Y comenzó a entrar pues gente como Macías, que no le hace mucho bien al partido, desgraciadamente. O sea, en mi opinión y en la opinión de muchas personas, ¿no? Inclusive Susel Paredes renunció también a la candidatura. También, pero por otro lado tienen otros buenos alcaldes, como George Forsyth, por ejemplo, que nadie puede negar su actuación, ¿no? Mira, yo digo algo, Somos Perú tiene una particularidad fundamental que a veces no se ve y que es importante que se vea. Somos Perú tiene alrededor de 100 alcaldías a nivel nacional. Somos Perú tiene un gobierno regional. Es la tercera fuerza política a nivel nacional en mandato gubernamental, ¿no? Está también Alianza por el Progreso, está Acción Popular. Y después el resto de partidos están disueltos y minimizados en ese contexto. Entonces, es un partido que conoce la realidad del ciudadano de manera directa, a través, digamos, de las bases sólidas que tiene en las alcaldías, en este gobierno regional. Entonces, esas bases que tiene Somos Perú, la hacen pues en esta elección, ¿no es cierto? Lo hacen un partido sólido para dar propuesta directa en virtud del trabajo que viene realizando. Bien lo dices, o sea, el recuerdo de Alberto Andrade, un líder histórico, una persona magnífica. Yo fui de la juventud de Somos Perú, lo conocí, he ido a sus charlas, he ido a sus conversatorios, una persona magnífica. Es el ejemplo de todos los que en ese momento, yo tenía 19 años, ahora tengo 42 años y estoy postulando al Congreso. Es el ejemplo que todos los de las juventudes en ese momento hemos seguido, pero a su vez Somos Perú es un partido que se preocupa mucho en captar, digamos, lo que es básica y elementalmente la capacitación de quienes militan en el partido. Somos Perú le puso orden con Andrade al centro de Lima, a los informales los reubicó y les dio trabajo. Somos Perú, una gestión de Somos Perú le ha puesto orden a Gamarra, ¿no es cierto? Claro, también, claro que sí. Y Somos Perú ahora quiere poner orden en el Congreso también. Entonces, y eso es a lo que estamos apuntalando. Y tiene muy buenos cuadros, mira. Somos Perú tiene en su lista gente maravillosa, muy valiosa. La tienes a Alexandra Ames como el número 8. Claro que sí. Lo tienes a Vicky, a Morales.
a Víctor Bazán, gente muy valiosa, jóvenes, gente joven, muy preparados, con ganas de hacer bien las cosas. No me menciono yo porque estamos ahorita en la entrevista, pero tenemos ganas de avanzar y ponerle puncha al país. Y eso es lo que somos Perú en estos momentos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que estamos de acuerdo en que todos los partidos políticos por lo menos, entran con una visión un poco más crítica, y lo que ha pasado con este Congreso realmente, o sea, si lo vemos en perspectiva, es catastrófico. Vergonzoso. ¿No? O sea, vergonzoso, catastrófico, inclusive podría haber socavado en algún momento la credibilidad del sistema democrático para los peruanos, porque hemos visto actuaciones de congresistas que no solamente lamentables en su decir, porque escuchar, bueno, ¿no? A una señora congresista gritar sexo anal, a la otra invocando a Condorito, ¿no? U otras actuaciones lamentablemente célebres, eso solamente es el mascarón de prueba de lo que venía atrás, ¿no? O sea, la ley de los casinos, Miki Torres metiendo la ley de casinos para exonerar a los casinos de pagar impuestos, ¿no? De los octágonos nutricionales, el plástico de un solo uso, por favor, Alejandro. La ley de colegios privados, que si tu hijo no pagaba 3 meses la pensión con una carta notarial, lo sacaban del colegio, ¿no? O sea, leyes nefastas que no involucraban la representatividad del ciudadano. Exacto. Sino representaban intereses privados y lobbies que estaban manejándose a través de quienes tenían que representarnos. Pero esos partidos, curiosamente, ese partido que estamos hablando ahorita específicamente de Fuerza Popular, se pintaba como un partido cercano al pueblo, ¿no? Ajá. Es más, o sea, nosotros que hemos estado entrevistando candidatos, muy poquitos se han atrevido a venir a Argolla TV, hay que decirlo, por cierto, pero los pocos que hemos tenido, hemos notado que es gente del pueblo, gente que ha surgido de repente de sus bases, pero que primero no tienen ninguna preparación política, ¿no? Son meros repetidores del discurso de sus líderes, nada más, no tienen ninguna base, primero, y segundo lugar, no sabemos al final con qué fin entran, ¿no? Porque, o sea, si tú entras a defender intereses privados, ya sabes cuál es o sea, miren, o sea, y tampoco digo, no estamos diciendo acá cosas nuevas para la gente, o sea, Luciana León recibía sus tamalitos mensuales de la Municipalidad de La Victoria para que ella accione, ¿no?, mecanismos en el Ministerio de Economía para que el Ministerio de Economía le suelte el dinero de presupuestos, 13 millones creo que le habían prometido. Entonces, y era una cosa mensual y repetitiva que tenían, ¿no? Entonces, seguramente que si comenzamos a escarbar un poquito más en otros congresistas, vamos a encontrar actuaciones parecidas. Entonces, yo creo que es bueno que entre con la autocrítica primero, y en segundo lugar, bueno, lo que buscamos, como les decía yo en estos espacios, es conocer más allá que de las propuestas solamente, conocer a los personajes, Ajá. ¿no? Que candidatean, porque cambian de opinión luego. Claro. Sí. Cuando no hay valores, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, mira, más allá con humildad, reconocer desde Acción Popular el único partido en donde los candidatos que representamos para esta elección congresal fuimos elegidos por democracia interna. O sea, aquí no hubo un dedo o no hubo una elección por invitación en donde realmente nuestra militancia decidió a quienes van a representar en esta elección congresal. Y justamente, como lo dijiste antes, con mucha humildad, desde las bases fuimos elegidos. Por ejemplo, en mi caso, soy de San Martín de Porres, de Lima Norte, en el cual represento con mucha motivación, con muchas ganas entusiasmo a todo mi cono norte, uh-huh, para poder justamente, más allá del desprestigio que también lo has dicho desde este Congreso de la República, hacerle frente, uh-huh, hacerle frente y decir, bueno, basta ya, hasta aquí tuvimos una pésima actuación del Congreso de la República, pero aquí en adelante tenemos que cambiar esta historia. Tenemos que demostrar que el primer poder del Estado está para servir a nuestra nación, uh-huh, ¿no? No lo que hemos visto en la elección, en el Congreso anterior, de servirse a ellos mismos nada más. Y quizás una buena manera de hacerlo podría ser, se me ocurre, por ejemplo, y está en los planes de varios partidos, en las propuestas de varios partidos, por ejemplo, la renovación del Congreso a mitad de mandato, por tercios, por mitades, como es en otros países. Generalmente las democracias parlamentarias, ¿no?, los regímenes parlamentarios son los que usan este mecanismo, pero yo creo que podría funcionar así mejor acá. ¿Tú qué opinarías de esto? Sí, claro, por supuesto. Todo lo que sea renovación. Mira, en esta vida no hay nadie que sea indispensable. O sea, y eso es no solamente a nivel, digamos, de la función pública, en el marco gubernamental. En todo lo que hagamos en nuestra vida tenemos que saber que siempre hay gente que puede hacerlo por nosotros y lo puede hacer hasta mejor que nosotros, ¿no es cierto? Y lo puede hacer y lo va a hacer, estoy seguro, mejor hasta los que salieron. No, y la renovación por tiempo, por tercios, por mitades, le permite al ciudadano evaluar a su candidato. Si yo voté por Alex, veo, a ver, cómo funciona, qué ha hecho, ¿no? ¿Cuál ha sido su actuar? Ha salido que te hace lobbies o no, más bien defiende a la gente. Ah, ya, ese lo dejamos.
no lo revocamos, no lo cambiamos, ¿no? Igual en el caso de Alejandro, vamos a ver cómo hace su actuación, entonces le renovamos la confianza, se la quitamos. Entonces, porque también eso sirve como un termómetro para el mismo presidente, para el mismo gobierno. Claro. Porque si a ver, ¿qué pasa si entra uno que se transforma a mitad de su mandato? Entra de repente por la derecha, comienza a gobernar por la izquierda, pero por la izquierda tipo chavista, ¿no? No tendría nada de malo que un gobierno de izquierda, ¿no? Un gobierno de izquierda, pues, sensato con la parte económica, digamos, ¿no? Claro. Pero entra un loco y dice, no, vamos a gastar, comienza a emitir, nos dispara la inflación, entonces tenemos 2 años y medio, lo paramos en el Congreso, le quitamos la mayoría, le ponemos una mayoría en contra y lo aguantamos hasta que termine su mandato. Efectivamente. Asunto solucionado. Imagínate. Pero puede pasar lo contrario, que entre un presidente, que de repente es lo más probable que pase, igual como pasó en el Congreso anterior, que no entre un presidente con una mayoría absoluta o una mayoría simple al inicio del mandato. Entonces, si vemos que él necesita, por ejemplo, lo que le pasó a Kuczynski, ¿no? Entró con 20 congresistas. Sí, pues, también. Entonces, con eso no gobierna nadie, ¿no? Y la oposición tenía 70, entonces no puedes gobernar así. Claro. Entonces, aguanta 2 años y medio, entonces el pueblo ve, sopesa, dice, ¿quién trabaja bien? ¿Quién trabaja mal? Entonces, le volteamos en el Congreso, que se hubiera sido la idea que pase ahora, por ejemplo. Y pues mira, y justo yo estaba leyendo un comentario que creo que lo hizo Mijael Garrido-Leca, que está postulando por el APRA, que decía que una de las primeras agendas que tenía que ser el próximo Congreso era vacar al presidente. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, mira, ese tipo de mensajes, y que la gente lo sepa, ese tipo de mensajes lo único que hacen es ponerle cabe al país para que este se caiga de cara. Pero sí, la primera agenda política del próximo Congreso, ¿sabes cuál debería ser? Debería ser someter al antejuicio constitucional a los miembros de la subcomisión de asuntos constitucionales que se dedicaron a blindar a los cuellos sí, blancos. es verdad. ¿No? Porque ellos han cometido un delito que es el delito de encubrimiento. Sí, claro. Entonces, si quieren empezar con una agenda política conflictiva, no empecemos con una agenda política conflictiva, empecemos con una agenda política de justicia para quienes hicieron daño al país blindando justamente a los cuellos blancos. Entonces, de la idea de estos señores del APRA, pues sale una idea mejor, pues, ¿no? y le agradecemos a Mijael al final la idea. No, sí, mira, respaldo la posición de Alejandro, efectivamente, tenemos que sacar a la luz y gracias a Dios hoy en día la información te llega mucho más rápido. Felizmente. Entonces, la prensa, la fiscalía, si tuviéramos más fiscales como por lo menos en este momento que están trabajando bien, Domingo Pérez, Rafael Vela, en donde saquen a la luz, ¿no? Y en base a su trabajo profesional, realmente pues, ¿no? Le caiga su castigo como corresponde a todos los que han estado involucrados en todos esos actos de corrupción. Y respaldar el trabajo de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Hemos tenido buenas noticias también estas últimas semanas con la elección de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Que a todas luces es una magistrada de primer orden, ¿no? Exacto, la señora Marilena Ledesma, y que entra pues con unas ganas, parece también de transparentar todo, ¿no? Ya anunció que va a transmitir las sesiones del Tribunal Constitucional en vivo por televisión, como debe ser, creo, todo acto público en este país. Claro, por supuesto, porque históricamente se decía que el Tribunal Constitucional interpretaba la Constitución de manera política, ¿no? Y para ver qué es lo que convenía y no convenía para determinados intereses. Claro, sí. Recordemos que la elección del Tribunal Constitucional es una elección política. Es una elección política, claro. Entonces, esos intereses políticos se habían representados también en el máximo órgano de interpretación de la Constitución. Claro, sí. Y el transparentar de esta manera, el hecho de hacerle ver a la gente los debates, el relator, quien expone, quien está a cargo de la causa para exponerla y que los otros magistrados decidan, creo que es sumamente sano. ¿No es cierto? Porque nos permite ampliar el criterio y poder evaluar también cuáles son los criterios que están adoptando. Así que ese aspecto es fundamental. Y todo lo que sea en el Estado, transparencia, y todo lo que sea en el Estado, mostrarse como tal, porque quienes entramos a trabajar al Estado, entramos a trabajar para quienes pagan sus impuestos. Totalmente, para quienes quieren soluciones. Claro. Para quienes van a exigir. Y así, yo sé que pagar impuestos es una forma de ser ciudadanos, ¿no? Pero finalmente a quien nace con un DNI en esta hermosa tierra del sol. Pues, ¿cuáles son las propuestas que están llevando al Congreso? En tu caso, en el caso justo como ha mencionado del Tribunal Constitucional. Bien es cierto que es una elección política que en el Congreso de la República se elige, ¿no? En el caso de Marilena Ledesma también, desde mi punto de vista, refleja garantía, refleja por lo menos un trabajo más transparente, ¿no? Pero de todas maneras, en su conjunto, en las resoluciones vergonzosas que han sacado, sí las rechazo. Porque el hecho de liberar expresidentes, liberar ex candidatos, que ya fueron sometidos a una investigación en el Poder Judicial y que fueron sentenciados, si bien es cierto por prisión preventiva, pero fueron sentenciados en el Poder Judicial, llegan al Tribunal Constitucional y son liberados. Sí, entonces, ¿para qué hace el trabajo del Poder Judicial? Ahora, ¿el Tribunal Constitucional, su conducta es ser cuarta instancia de liberación o es interpretar de manera correcta nuestra Constitución y las normas, ¿no? Tenemos que despolitizar el Tribunal Constitucional. No podemos tener un tribunal en donde estén
sujetos a intereses políticos. ¿Cambiamos o la forma de grupos elegir poder. a los miembros entonces? ¿Cómo? En el Congreso existen dos formas de elección y anteriormente se llevaba, ¿no? Por concurso público y por invitación de los partidos políticos. Después de la famosa repartija, que es donde nuestra población salió a la luz y dio su voz de rechazo, de protesta, retrocedieron los congresistas, ¿no? Retrocedieron la forma de elección, pero la forma sigue siendo la misma. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿de qué sirvió el rechazo de nuestra población en esa repartija si a las finales siguieron haciendo de la misma forma? Esa forma de elección tenemos que cambiarla, porque no podemos tener tribunales, por ejemplo, este último caso de la elección del primo del expresidente Bolechea. Ajá. Ya, ahí yo te digo, ok, invitación, y tengo que reconocer, por acción popular, invitado, con mayor desazón todavía, en donde entra un tribuno, un magistrado, que es abogado, ok, cumple con todos los requisitos, pero en materia comercial. Yo me pregunto, ¿qué hace un magistrado en materia comercial en un aspecto, en un tribunal constitucional? No, es decir, netamente constitucional. Claro. Ahí vemos realmente la crisis que está pasando el tribunal Pero constitucional. digamos que ese ya fue el tribunal que se fue. Todavía han quedado, por supuesto, magistrados también, que hay que observarlos con calma y detenimiento, ¿no? Ahora, la Junta Nacional de Justicia tampoco se salva, porque tenemos pues, el defensor del pueblo, que muy amigo de los fujimoristas, parece que sí, parece que no, uno ya no sabe, Sí, ¿no? sí, El mismo presidente del Poder Judicial, le he escuchado el otro día decir en una de las audiencias, aterrorizado yo, que cómo es posible que ONGs y medios de comunicación emprendan campañas contra él. O sea, él se siente inmune a las investigaciones. Si mañana él resulta presidente de la República, cierra los periódicos, ¿sí? Para que nadie lo investigue. No, señor presidente del Poder Judicial, nadie tiene corona en este país. Así debe ser. Todos, desde el presidente de la República hasta el último portero de un ministerio, tiene que pasar por el escrutinio público, porque trabajan para nosotros. Correcto. Sí, claro, por supuesto. Todos ya no deben entender eso. Que al pagar los impuestos tiene todo el derecho de exigir servicios a nivel de todos los poderes del Estado. Alejandro, en tu caso, ¿cuál es la propuesta tú que con más entusiasmo llevas al Congreso? Mira, en realidad, te hablé hace un momento del tema de la inmunidad parlamentaria, Ujú. que es algo que lo vamos a encaminar. No, está muy bien, Y está es muy el- bien. Es el ofrecimiento que Ujú. tenemos para la ciudadanía y lo vamos a cumplir. El otro aspecto fundamental, yo estoy llevando aspectos que van enmarcados dentro del derecho del consumidor. En nuestro país se han emitido 77 millones de líneas de crédito y han sido utilizados 24 millones de líneas de crédito en 9 millones de tarjetas de crédito emitidas a todos los ciudadanos peruanos. Somos el tercer país en Latinoamérica con la tasa de interés más alta, el 60%. ¿Ok? Y nadie te explica el por qué. Te dicen porque somos ciudadanos de riesgo, porque el tema laboral en nuestro país es riesgoso, es muy voluble, no hay estabilidad laboral. Pero aún así creo que somos uno de los países con menor, la menor deuda, ¿cómo se llama? Postergada, impaga. Es que los Estamos ciudadanos se ven sometidos, Claro. ¿no es cierto? Porque Porque obviamente creo que el Chile hecho- es mayor incluso que la gente que no puede pagar. Exactamente, el hecho de no pagar te cierra muchísimas puertas. Lógico, claro. Entonces la gente se Cuida su crédito como oro. Pero la gente se desespera por la mitad de su remuneración pagarle en el monto mínimo esa tarjeta de crédito, Ajá. que finalmente no va al saldo capital, va a los intereses. Ajá. Y vives endeudado y Mm. trabajas para poder solventar esas tarjetas de crédito en un estado del consumismo donde el rol del Estado en una economía de libre mercado no puede ponerse un gozado. No, por supuesto. Tiene que ser regulador. Por Entonces, supuesto. ahorita los bancos, ¿cómo trabajan? Trabajan simplemente, hagamos competencia bancaria en cuanto a intereses, ¿no es cierto? Si sus intereses más bajos, vendrán quienes vengan, pero esa diferencia de intereses son de 3-4 puntos. Exacto, es mínima. Entonces, vivimos en un país donde el ciudadano está endeudado y es algo que no lo estamos viendo. Entonces, hay que regular esos altos intereses de las tarjetas de crédito, sí. ¿Cómo los regulamos? ¿Se puede regular desde el Congreso? ¿Se pueden impulsar leyes? Claro, ¿Sí? lo que pasa es que desde el Congreso de la República salió todo el marco de la economía de libre mercado, que es buena, que te da el marco de competencia, pero le dice a los bancos, compitan. Y yo no me meto. No compitan, pero vamos a establecer límites. En otros países, en Colombia, en Argentina, en Chile, se establecen los límites máximos hasta dónde pueden llegar los intereses. Te pregunto, ¿quiénes establecen esta normativa, no, el control, digamos, ¿no? En el Perú, ¿qué? ¿La superintendencia, un Indecopi? ¿O es necesario crear otra entidad adicional? Va ligado. El marco normativo lo hace el Congreso de la República, que ahorita es un marco normativo abierto. Las Ujú. tarjetas de crédito tienen un reglamento que lo establece la Superintendencia de Banco de Seguro, supervisado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esas millones de letritas, ni de pulga, ¿no? Porque que te dicen, firme lea y firme. ¿Qué vas a leer? Pues no puede... No, parece la Biblia resumida en una sola hoja de Exacto. huella digital y firmas, no sabes qué está firmando. Y no hay educación para Financiera. el ciudadano consumidor. O sea, simplemente te regalan la tarjeta de crédito y Sí, la claro, revientas sí, la tarjeta sí, de crédito sí, sí. y se acabó el tema. Y A fin de mes ya está fregado. Y empiezas a trabajar. Otro tema muy similar es el tema de los colegios privados. Mm. Que es un servicio que se da, ¿no es cierto? Es un servicio en materia educativa
subsidiario al rol del Estado, ¿no? Pero que está exonerado de impuestos y que finalmente también es un negocio. Mira, los alumnos empiezan a estudiar el 13, 15 de marzo y te cobran todo el mes de marzo. Terminan de estudiar el 10, 11 de diciembre y te cobran todo el mes de diciembre, cuando existe un principio básico del derecho del consumidor, que es que uno paga por el servicio que le brinda. Entonces, este marco, digamos, regulador también educativo... Pero yo te puedo hacer de abogado del diablo y Dale, decirte, dale. pero que los colegios tienen que pagarle los 12 sueldos completos a los profesores los 12 meses, tienen que pagar, bueno, agua, luz, etcétera, ese gasto de los 12 meses, y tienen que pagar vacaciones, ¿cómo se llama? Gratificaciones de los 12 meses de los profesores. Entonces, por ahí no, pero... No sé, no tengo hijos Sí, claro, en el colegio, ¿no? claro. Pero sí noto que hay otros gastos abusivos, como por ejemplo los libros, los textos escolares. Cuando son condicionados. Eso es una mafia, Alejandro. Ahí deberían atacar, pero con todo. Pero por Dios. empecemos por algo, ¿no? Sí. Empecemos porque por lo No, menos y te- a mí me digan, ¿por qué me cobras algo que no me estás dando? O sea, si tienes que pagarle a tu personal administrativo, ordénate pues administrativamente, no me lo Claro. cobres a mí porque no me estás dando el servicio en ese momento. Claro, pero se entiende que se prorratea, pues, ¿no? Ese gas, ese costo entre todos los... Bueno, mira, lo que pasaría es obviamente que te van a aumentar las pensiones, no te cobran en enero, pero lo que no te cobraron en enero te lo dividen entre los otros 11 meses o 10 meses restantes, ¿no? Pero, por ejemplo, te digo, en el caso de los editoriales, Sí. ¿no? De los textos escolares, o sea, se coluden con los colegios. O sea, ya es... Te digo porque yo conozco el monstruo por dentro. Y las cosas hay que decirlas como son. Sí, ¿no? claro, sí. No, esta editorial felizmente desapareció justamente porque no era tan tapilla como las otras, pero ¿cómo era, no? O sea, el director del colegio citaba a todas las editoriales, 4, 5, 6, 10, y comenzaba la puja. ¿Quién da más? ¿Qué porcentaje del costo del libro le ibas a dejar al colegio? O sea, llegaban a ofrecerle el 60%. ¿A costo de quién? Por supuesto que del padre de familia. El que va a comprar el libro. Y la chamba del colegio era revisar que los libros fueran originales y nuevos. O sea, cada libro tenía un código. Que inclusive iban... porque, ¿qué pasaba? Que también compraban a veces libros piratas los chicos. Entonces iban y chequeaban los códigos. O sea, era todo un mecanismo de tal manera, ¿no? En donde el colegio podía sacar, pues, no te digo, 100.000 soles de ganancia líquida solamente por la... Y era, pues, libros no solamente de una materia, ¿no? De todas, ¿no? Matemática, lenguaje, no sé qué, personal social, todos los libros de una sola editorial, ¿no? Desechables totalmente para el próximo año. Es que hay aspectos en el ámbito del consumidor en los cuales el Estado no puede seguir dándole la espalda al ciudadano. Y lo estamos viendo, o sea, nuestra economía libre de mercado es buena, mueve la economía sí, pero no No puedes... es libertinaje tampoco. No puede, exactamente, no puedes ponerte un costado y hagan lo que quieran. Porque ¿no? ¿sabes qué pasa? Ya deja de ser libre mercado, se convierte en mercantilismo. Correcto. Cuando las mafias toman el control de negocios y ellos hacen lo que les da la gana pasando por encima del Estado y los ciudadanos. Es correcto, es correcto. Hay que corregir eso entonces, Por supuesto, urgente. claro que sí. Pero ya está normado una parte de esa, justamente cuando las instituciones educativas privadas de una u otra forma quieren inducir al padre de familia a comprar esos libros, eso ya está normado. Ya está normado y el detalle está en que el padre de familia sepa que eso es un delito y que tiene que denunciar. Y quizás, claro, ese es el problema también, que a veces puede estar normado, pero no está lo suficientemente difundido. Exactamente, ¿no? y que el padre de familia lo conozca. O yo, si fuera congresista, no invitaría a representantes de los padres de familia que nos cuenten sus experiencias, a ver cómo mejoramos la ley. Es durísimo. Mira, te pongo solamente un ejemplo. Ujú. Llegan los fines de año casi siempre. Yo tengo 3 hijas. ¿Ya? Llegan los fines de año casi siempre. Entendemos tu pero pues, pues, 3 pensiones, Y no te lo fastidies. digo, y te lo digo. Una ya está en la universidad, 2 años en el colegio. Ya. Pero todos los fines de año te llega una notificación que la pensión aumentaba Claro, para el sí, próximo sí, año. sí. Aumenta la Eso, pensión. eso también, pues. En otros países, para que te aumenten la pensión en el colegio, Una asamblea. tiene que haber una estructura de costos que bueno. el Ministerio de Educación tiene que aprobar. Yo, colegio A, le notifico al Ministerio de Educación que voy a renovar mi sala de cómputo, que voy a renovar o comprar o implementar mi laboratorio químico, voy a mejorar mis canchas deportivas, voy a techar mi coliseo, y eso me está emanando un costo que obviamente tengo que trasladarlo a los beneficiarios, que son los alumnos. El Ministerio revisa la estructura de costos del por qué tendrías que subir la pensión, y eso tiene que ser aprobado en julio de cada año para notificar a los padres Con que el anticipación. Ministerio de Educación ha autorizado el aumento de la pensión para el Y próximo si año. sus hijos quieren continuar en el colegio, o tú los cambias. Ya. por último. Y acá en el Perú no, acá en el Perú nadie te explica Claro. nada, simplemente te dicen te lo subí porque Claro. quiero. Y con mayor razón, Entonces, y con mayor razón cuando vemos que la educación no paga el puesto. Claro,
Pero sí hay, o sea, ya, a ver, en la época de Velasco, digamos, la época media socialistona que tuvo el Perú, una socialismo a medias en realidad, y muy cortito, ¿no? Se prohibieron los colegios empresa, ¿no es cierto? Entonces aparecieron estos colegios cooperativos, por ejemplo, ¿no? Para sorpresa de mucha gente, ¿no? El colegio Abraham Lincoln, famoso colegio Lincoln, ¿no? Que uno de los más caros de Lima, es un colegio cooperativo. Y así como ese, hay un montón de colegios que fueron fundados en esa época, que son colegios cooperativos, a diferencia de otros colegios privados, de nombres rimbombantes que todos conocemos, que son colegios de empresas que responden a una junta de accionistas, tienen un gerente y funcionan como una empresa. ¿No es cierto? Entonces, esos colegios tienen como fin el lucro, mientras que los colegios cooperativos se supone que tienen que reinvertir sus utilidades en la misma infraestructura, seguramente, educación, mejora de los profesores, etcétera, de los colegios. Entonces, yo creo que más bien debería repensarse qué tan buena idea es que la educación sea un negocio. Mira, lo hemos visto con las universidades. Las universidades hay que cerrar la SUNEDU, ¿no? Pero la razón de ser de la educación era justamente, netamente al servicio del educando. Y si bien es cierto, el impuesto de la renta está exonerado, ¿por qué? Porque todas las instituciones educativas inviertan o reinviertan en su mejora de la infraestructura, en la mejora de la tecnología. Pero entonces han invertido en partidos políticos, esta Luna, Acuña. Es otro tipo de intereses. Por eso te digo, si te das cuenta, te he puesto sobre la mesa una situación que es un problema para miles y miles de padres de familia. ¿Te das cuenta? Sí, por supuesto que sí. Hay un tema que hay que trabajar, lo que no se ha estado trabajando, que está evidenciado y que obviamente hay que ponernos a trabajar. De repente en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso se puede trabajar ese tema, ¿no? Bien, Alejandro, bien es cierto, pero el enfoque le damos ahí a los padres de familia que tienen esa posibilidad de poder poner a sus hijos en un colegio privado. Y ahora pongámonos en el escenario de los padres de familia que tienen sus hijos en los colegios públicos por las limitaciones que tienen. Cuando entendemos que la educación está en estos momentos pues en un nivel bajo, muy bajo, ¿no? Comparándonos con otros países de Latinoamérica o del mundo, realmente tenemos que preocuparnos, y con mayor razón cuando vemos toda esta crisis política, social de nuestro país, en donde todo nace, si vemos los pilares fundamentales, de la educación. Sí, claro. ¿Cómo está nuestra educación privada y pública en forma general? ¿No? Y más que todo porque realmente están afectadas las poblaciones más vulnerables, que no tienen esa posibilidad de ingresar a su hijo a un colegio privado, ¿no? Poblaciones que reciben el apoyo alimentario de nuestro Estado y que tampoco no lo reciben cuando hay problemas de anemia, de desnutrición, factores en los cuales al niño no le permiten captar la educación. Es verdad. Todos esos problemas tenemos que afrontarlos, pero desde un enfoque ya en conjunto. Integral, holístico, como se dice ahora, ¿no? Y también, pero también un detalle importante, ¿no? El Estado te puede dar el desayuno, le puede dar los libros, le puede dar hasta el uniforme, en algunos casos, en una época, ¿no? Se le dan los uniformes. Pero ¿cómo llega emocionalmente ese niño a estudiar? Es elemental. Mira, el 23% de deserción escolar se da por problemas familiares. Intrafamiliar, el claro. 23%. No existen políticas públicas en nuestro país que ingresen a las familias. No, pues, desgraciadamente. No existen políticas públicas en nuestro país que nos permitan identificar y monitorear a los niños que están creciendo con violencia. Porque esos niños que crecen con violencia, en 15, 20 años van a ser ciudadanos violentos. Por supuesto, claro que sí. ¿No es cierto? Por supuesto. Y cuando hablamos de violencia, hablamos de feminicidios, hablamos de inseguridad ciudadana, criminalidad, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Entonces, si queremos tener mejores ciudadanos de acá a 15, 20 años, tenemos que establecer políticas públicas que lleguen a los niños de hoy, de ahorita. Y a veces pareciera que ministerios, ¿no? Como el MIDIS, por ejemplo, ¿no? O el mismo Ministerio de Educación, ¿no? Hacen una campañita, dura 5 días, la hacen en televisión, en Lima, en el Congreso, y de ahí se olvidaron, como si una campañita fuera a cubrir todo el territorio nacional de la noche a la mañana, ¿no? Es verdad, ¿no? Y en ese aspecto yo les pregunto, ¿no? ¿A favor o en contra de la educación con enfoque de género? Yo te digo algo, y te lo voy a decir así abiertamente. Te hablé hace un momento que tengo 3 hijas. 3 hijas. Yo no quisiera que más adelante en un futuro ninguna de mis hijas se sienta insegura, ni que ningún hombre le diga que es superior a ella y hasta le reviente la nariz de un puñete. Mis hijas conmigo juegan fútbol. Muy mis bien. hijas conmigo corren tabla. Claro. ¿Ya? Mis hijas conmigo caminan y andan para todos lados. Mis hijas son un amigo más conmigo. Son las chicas del siglo XXI. Por supuesto. Que hacen lo que Entonces cualquier otro hace. les imparto la seguridad de que nadie es superior a ellas, y que ellas son lo que quieren ser, con la seguridad de siempre poder desenvolverse como ellas quieran.
Te estoy respondiendo a la pregunta Sí, claro, desde sí. un lado práctico. de lo Perfecto, que yo quiero. claro, claro. No, y te digo porque, claro, pero el problema es que ese es... Te digo porque me pasa yo también lo mismo. Yo también he creado a mis hijas así, digamos, ¿no? Pero te encuentras con que la sociedad, por ejemplo, ¿no? Los sueldos no son iguales para hombres y para mujeres. O sea, me refiero, ¿no? Sí, claro. Hay un machismo invisible, ¿no? Insertado en toda la sociedad, ¿no? Desde mi parte, es la cultura que hemos heredado para empezar. Ujú. Nosotros nacimos con esa cultura. Sí, claro, ¿no? sí. Pero estamos cambiando. Nuestra sociedad está cambiando. Y bien es cierto, desde la posición de Alejandro, ¿no? Que en su propio entorno familiar Ujú. enfrenta este problema, pero en el colegio es el gran problema, que donde justamente Es se verdad. evidencia todos estos problemas del bullying, ¿no? De la diferencia entre el varón y la mujer, Mm. y que vienen desde los hogares. Sí, Los hogares claro. que son disfuncionales, o hogares que tienen problemas en su entorno. Claro, porque tú creas a tus hijas, todos son iguales, llegan al colegio y encuentran un patita que dice, mira, mamita, alcánzame eso porque yo soy hombre, ¿no? O sírveme, o no sé Y qué, el ¿no? problema está en los colegios, Sí, en donde pues. lamentablemente, bueno, el enfoque. Lo mismo es el profesores, ¿ah? Lo mismo profesores, ¿ah? Porque De- yo he ido a dar charlas a los colegios y yo veo que me dicen, no sé, yo he ido a dar charlas de educación sexual a los colegios, pero soy educador de pares, A ver. y te dicen, a mí me da vergüenza hablarles de eso. O sea, no. O sea, pero capacítate, pues. O sea, Claro. todo se aprende en esta vida. Vas a ser profesor. Pero el Estado también tiene la responsabilidad de El preparar Estado, a los claro que profesores. sí. En El la Estado, educación pues, claro, claro. ¿no? El Estado tiene que prepararlos y entender, más allá del enfoque de género, entender la igualdad de oportunidades, igualdad de derechos de los jóvenes, desde muy niños. Y también lo que nos falta a nosotros, más allá de la educación cívica que también está faltando en este momento en los colegios, el inculcar valores desde pequeños. Estamos perdiendo el valor en los niños que no se identifican, el valor del respeto, sea varón, sea mujer, sea un animalito, sea nuestro medio ambiente, enseñarlos desde muy pequeños a respetar todo tipo de valores, el valor del respeto, de la honestidad, de la responsabilidad. Estamos perdiendo valores en nuestros niños, pero por lo menos en la familia sí, no lo fortalecemos, pero eso va a depender de cada familia, De cada quien, y las claro. familias en los sectores vulnerables, ¿cómo hacemos para fortalecer ahí los valores en esos niños? Las Y no ma- perderlos como futuros ciudadanos. Madre soltera, ¿no? De Padres alcohólicos, padres alcohólicos, ¿no? madres violadas. O drogadictos, ¿no? Sí. O sea, descomposición social es fuerte, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho en nuestros niños. Muchísimo. Educación sexual. Mucho. Mira, el embarazo adolescente sigue siendo un índice altísimo. En Lima, metropolitana, Y lo que se más mantiene, y se mantiene, no baja. O sea, yo trabajo esos temas de los años 90 y vemos que la cifra está igual, no baja, ¿no? Y hemos tenido congresistas que se han opuesto así, frontalmente a educación sexual integral en las escuelas, en los colegios, ¿no? Ujú. Y que no empieza con con enseñándole, pues no sé, pornografía en secundaria, no. Se empieza inclusive desde el nido. En Estados Unidos, por ejemplo, te enseñan educación sexual desde el nido. Obviamente no les hablan de genitales ni les hablan de otras cosas, hablan de cuidar tu cuerpo, quién eres tú como persona, como ser humano, que tienen que respetar, qué es lo que Eso. las señales de alarma cuando alguien te toca donde no debes o como no debes, o sea, todo eso, porque por ejemplo los casos de violación en su mayoría se dan en el hogar y por familiares o allegados a la Sí, familia. el más cercano, claro, los más cercanos. Hemos visto en televisión, padres. Había el otro día visto un padre que había embarazado a una hija de 3 hijos durante no sé cuántos años, la chica se escapó. ¿No? Padres, padrastros, hermanos, tíos. Adolescentes. Existen, Vivimos, existen esos y casos. hay que decirlo, vivimos en una sociedad enferma. Pero enferma porque primero hay carencia de valores. Segundo, no hay educación sobre lo que Claro. se debe educar. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Enferma de machismo. Sí, a eso voy. El hombre A eso cree voy. que la mujer está sometida a sus deseos y a sus servicios, ¿no? O sea, ese es el problema, creo, ¿no? Mira todos los feminicidios que se dan, ¿no? Lamentables. Horrible. Y como te vuelvo a repetir por tercera vez en esta entrevista, yo soy padre de 3 hijas. ¿No es cierto? Entonces, no Para ti es un tema que te toca personalmente. directamente, pues, lógicamente. por supuesto, claro que sí. Lógicamente. Por supuesto, claro que sí. Y justamente el padre que desea lo mejor para su familia está inculto, no se informa, ve, está en las noticias, ve la realidad, pero lamentablemente los hogares que no tienen, más allá de la oportunidad de poder informarse, la ignorancia o el desconocimiento o simplemente por Sí, claro. desinterés, y eso es una realidad en nuestro país. Muchísimos Desinterés y el miedo que le han metido grupos interesados, grupos, hay que decirlo, no, con mis hijos no te metas.